André Gignac acaba de vivir uno de los momentos más dolorosos de su carrera en México. Perdió una final que parecía escrita para él. A sus 40 años recién cumplidos, muchos pensaron que era el final de su historia, que después de ese golpe tan duro algo iba a cambiar para siempre. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba, algo que tiene a toda la afición felina conteniendo la respiración, porque en medio del dolor más crudo, con la derrota todavía fresca, André Gignac tomó una decisión que cambió todo, y lo que estás por descubrir sobre lo que viene para el francés más mexicano que existe te va a dejar impactado. Su llegada y legado en Tigres. Para entender la magnitud de esta decisión hay que repasar quién es André Gignac y qué significó su llegada a Tigres, porque no estamos hablando de un jugador más, estamos hablando del extranjero que cambió para siempre la historia del club más importante del norte de México. André Gignac llegaba del Olympique de Marsella, donde se había convertido en ídolo absoluto. Había ganado títulos importantes incluyendo 2 Copas de la Liga y una Supercopa de Francia, marcó goles clave, se ganó el cariño de una afición que exige más que fútbol, exige alma. Jugó la Copa del Mundo 2010 con Francia y estuvo en la Eurocopa 2016, donde tuvo esa chance clarísima en la final contra Portugal que pegó en el palo en el minuto 92. Si esa pelota entraba, André Gignac era héroe nacional, pero no entró y Francia perdió en tiempo extra. A pesar de tener una carrera consolidada en Europa, de ser respetado, de tener títulos y experiencia internacional, algo no lo llenaba del todo. Sentía que el fútbol europeo le exigía mucho pero le devolvía poco. Lo adoraban cuando metía goles pero lo destrozaban cuando no. Los medios franceses eran despiadados, los aficionados impacientes. Todo era negocio, cálculo, frialdad, y el que venía de un barrio con alma, que jugaba con el corazón en la mano, empezaba a sentir que le faltaba conexión real. André Gignac no buscaba solo un club, buscaba un lugar donde pertenecer de verdad. Y en 2015, cuando todavía tenía nivel para seguir compitiendo en Europa, tomó una decisión que desconcertó a todo el mundo. Firmó con Tigres, un club del norte de México que para muchos fuera del país sonaba más a retiro anticipado que a paso lógico en su carrera. Los medios franceses no lo entendían, los europeos lo trataron de loco, va por dinero decían. Se va a pasear, aseguraban otros. En su propio país algunos periodistas lo sentenciaron como el goleador que prefirió desaparecer. Pero André Gignac sabía lo que hacía, no venía a cobrar ni escapar, venía con hambre, con fuego en el pecho, con la necesidad visceral de volver a sentir lo que el fútbol europeo ya no le daba, pasión real. La verdad es que fue la gente, el ambiente del estadio. Yo necesitaba encontrarme con el mismo entorno que vivía en Marsella. Tenía que encontrar ese mismo ambiente y aquí en México hay una pasión increíble, confesó años después. Y desde el primer día lo dejó claro, en su debut oficial con Tigres metió gol, en su primer torneo llevó al equipo a la final, en su primer año ya era el goleador del club, no necesitó adaptación ni tiempo ni excusas, entró como un ciclón y arrasó. Y eso fue exactamente lo que hizo durante casi 10 años. Construyó un legado que nadie podrá borrar jamás. Con Tigres lo ganó absolutamente todo. 5 títulos de Liga MX. El Apertura 2015 donde apenas llegado ya era campeón. El Apertura 2016 consolidándose como figura indiscutible. El Apertura 2017 demostrando que no era casualidad. El Clausura 2019 liderando una generación dorada. Y el Apertura 2023 a sus 38 años demostrando que la edad es solo un número cuando tienes hambre de verdad. Pero los títulos de Liga fueron solo una parte de su leyenda. También ganó una Liga de Campeones de la CONCACAF en 2020, 3 títulos de campeón de campeones, y protagonizó la participación más histórica de un club mexicano en el Mundial de Clubes 2020 donde fue figura y máximo goleador del torneo. En semifinales le anotó al Palmeiras campeón de la Libertadores y llevó a Tigres a la gran final contra el Bayern Múnich. Nadie lo había hecho antes, ningún club mexicano había llegado tan lejos. André Gignac puso a Tigres en el mapa mundial. Y en medio de esos trofeos fue acumulando goles como si fueran ladrillos de un templo, uno tras otro, de cabeza, de tiro libre, de penal, de chilena. André Gignac se volvió una máquina imparable, se convirtió en el máximo goleador en la historia de Tigres superando marcas legendarias, dejando atrás nombres que parecían intocables. Lleva más de 200 goles con la camiseta felina, una cifra brutal que habla de regularidad, de profesionalismo, de amor por la camiseta. Pero lo más impresionante de André Gignac no fueron solo los números individuales, sino las duplas letales que formó con compañeros que lo elevaron y a quienes se le elevó. En sus primeros años la conexión con Ismael Sosa era demoledora, el argentino le daba asistencias de lujo y André Gignac las convertía en goles históricos. Luego vino la sociedad con Eduardo Vargas, el chileno, que entendía sus movimientos a la perfección. Juntos destrozaron defensas rivales temporada tras temporada. Más adelante apareció Ene Valencia, el ecuatoriano, que formó con André Gignac una de las duplas más efectivas de la década. Se complementaban perfecto, uno potente el otro veloz, uno de área el otro de espacios.
Después llegó Carlos González, el paraguayo, que también supo conectar con el francés en momentos clave. Y en los últimos años, la llegada de jugadores como Ángel Correa, Brunetta y el resurgimiento de Diego Lainez han formado un cuarteto ofensivo de escándalo donde André Gignac sigue siendo el referente absoluto a pesar de los años. Cada uno de esos compañeros tiene algo en común. Todos reconocen que jugar al lado de André Gignac los hizo mejores futbolistas, porque André no solo metía goles, generaba espacios, aguantaba la pelota, bajaba a mitad de cancha cuando había que construir, peleaba cada balón dividido como si fuera el último. Su liderazgo dentro de la cancha era indiscutible. En los momentos más duros, cuando el equipo flaqueaba, él aparecía con un gol, con una asistencia, con una palabra en el vestuario que levantaba a todos. Y fuera de la cancha su impacto fue todavía más profundo. André Gignac no solo jugó bien, entendió dónde estaba parado, aprendió español perfectamente, se metió de lleno en la cultura mexicana, se tatuó el escudo de Tigres en el pecho, comía tacos al pastor, subía fotos con frases en español, se reía con los memes que le hacían, se volvió uno más. No por marketing ni por imagen, sino por convicción real. Se naturalizó mexicano, no como trámite sino como símbolo. Decía que México le había dado todo y quería devolvérselo. En Monterrey tuvo 2 hijos mexicanos por nacimiento. Compró casa, se quedó a vivir, no era una estrella extranjera con chofer y guardaespaldas. Era un tipo que bajaba del coche, saludaba, firmaba autógrafos y se reía con los hinchas como si fueran sus vecinos. Y la gente lo supo, lo sintió profundamente, por eso lo adoptaron como propio. En una ciudad donde el fútbol es religión y donde los ídolos se ganan con sangre, André Gignac se volvió sagrado. Cada gol suyo era más que un festejo. Era una reafirmación de que sí se puede amar a un club que no es de tu país. De que se puede sentir la camiseta como si fuera tuya aunque naciste a miles de kilómetros. Lo más impactante es que superó incluso a los ídolos mexicanos del club. Por goles, por títulos, por presencia, se volvió el referente absoluto, el capitán moral, el rostro de Tigres, y más allá del club se ganó el respeto de todo México. En cada estadio rival, aunque lo silbaran, lo respetaban, porque sabían que no era un turista, era un jugador que venía, jugaba. Se partía el alma y se iba con la cabeza en alto. Por eso se quedó año tras año, por eso rechazó ofertas de Europa, de Estados Unidos, de Arabia, por eso siguió corriendo en cada partido como si tuviera 20 años, por eso nunca bajó los brazos, porque André Gignac no estaba pagando una deuda deportiva, estaba devolviendo un favor de vida, y eso se siente en cada gol que grita, en cada festejo con la afición, en cada abrazo con sus compañeros. Y así llegamos al 2024. A sus 39 años, cuando muchos ya lo daban por retirado, André Gignac seguía siendo titular indiscutible, seguía metiendo goles, seguía siendo el alma de Tigres, y entonces vino la temporada 2025, la que todos pensaban sería su última, la que él mismo insinuó podría ser su despedida si lograban algo grande. Tenía 40 años, había ganado 5 títulos de Liga MX, estaba a uno solo de convertirse en el extranjero más ganador en la historia del fútbol mexicano, un récord que nadie más tenía, un récord que sería el broche de oro perfecto para cerrar su carrera. Y Tigres llegó a la final del campeonato. El rival era Toluca, la oportunidad estaba ahí servida en bandeja de plata, el volcán explotaba de emoción, la afición soñaba con despedir a su ídolo de la mejor manera posible, con el 6º título, con el récord histórico, con la gloria eterna, todo estaba alineado para el final perfecto. Pero el fútbol no siempre escribe finales felices. Su decisión final. La final contra Toluca fue un partido durísimo, de esos que se definen por detalles mínimos. Tigres jugó bien, André Gignac estuvo ahí peleando cada balón como siempre, pero el gol no llegó en los 90 minutos, tampoco en el tiempo extra, y la historia se fue a penales. Esa ruleta rusa donde todo puede pasar, donde los héroes se hacen o se destruyen en segundos. Sus compañeros fallaron, Toluca no perdonó, y cuando el último penal entró en el arco rival, el volcán se quedó en silencio, ese silencio doloroso que solo se siente cuando el sueño se rompe en pedazos frente a tus ojos. Tigres había perdido la final. André Gignac se quedaba con 5 títulos. El récord del 6º campeonato se escapaba, y la posibilidad de retirarse como campeón se esfumaba como humo. Las imágenes después del partido fueron desgarradoras. André Gignac caminando lento por el campo, con la mirada perdida, procesando lo que acababa de pasar. Algunos compañeros lloraban en el piso, otros abrazaban a sus familias tratando de encontrar consuelo, pero él estaba solo, parado en medio del volcán, mirando las gradas donde miles de aficionados también lloraban, también sufrían, también sentían que algo importante se había perdido esa noche. Los rumores explotaron de inmediato. André Gignac se retira, este fue su último partido, ya no hay motivos para seguir. Los medios especulaban sin parar, porque semanas antes había trascendido información de fuentes cercanas al club que decían que si Tigres ganaba la final, André colgaría los botines.
que había comentado en el Volcán que su plan era llegar a los 6 campeonatos y retirarse como el extranjero más ganador de la historia de la Liga MX, que ese era su sueño, su meta final, su cierre perfecto. Y tenía todo el sentido del mundo. A los 40 años recién cumplidos, con una carrera llena de títulos y goles, con el cuerpo ya resentido por tantos años de exigencia, con 2 hijos mexicanos esperándolo en casa, con la posibilidad de retirarse en la cima y dedicarse a disfrutar todo lo que había construido, nadie lo hubiera juzgado, al contrario, todos lo hubieran despedido con honores, con aplausos eternos, con el agradecimiento infinito de toda la afición felina. Pero entonces pasaron los días después de la derrota, días duros, días de silencio, días donde André procesaba el golpe más duro de su carrera en México, y en medio de ese dolor, en medio de esa frustración que lo comía por dentro, empezó a pasar algo inesperado. Empezó a sentir que la historia no podía terminar así, que no era justo irse con esa espina clavada, que todavía había fuego en el pecho, que todavía quedaban balas en el cargador. Según fuentes muy cercanas al jugador, André Gignac está asimilando el golpe de la derrota, pero en conversaciones con su círculo más íntimo esbozó que lo va a intentar 6 meses más, que tiene contrato hasta junio del 2026, que su cuerpo todavía responde, que su cabeza todavía está fuerte, que a sus 40 años no está listo para decir adiós, no así. No con una derrota en penales, no sin ese 6º campeonato que lleva años persiguiendo. Todavía tengo fuerzas para lograr el 6º campeonato, le comentó a personas de confianza, y esas palabras lo cambiaron todo, porque no era solo terquedad ni ego herido, era la esencia de André Gignac, ese espíritu de luchador que nunca se rinde, que siempre va por más, que no acepta finales tristes cuando siente que puede escribir un capítulo más. En mayo del 2025, meses antes de esta final, André Gignac había dado una entrevista donde había sido muy claro con sus intenciones. Le preguntaron si este era su último baile y él respondió con esa sonrisa que lo caracteriza. No, van a haber más. A mí me quedan 1 año de contrato y necesito ganar por lo mínimo un campeonato más, para llegar a 6. Creo que 6 es el top. Ningún extranjero tiene 6 campeonatos. Vamos por el récord entonces. Esas palabras cobraban ahora un significado completamente distinto, porque después de perder la final muchos pensaron que ese sueño había muerto, que ya no había motivación para seguir, que la edad y el cansancio lo iban a obligar a retirarse. Pero no, André Gignac no es de los que se rinden, nunca lo fue. Desde que era un niño en las calles de Martigués peleando por un lugar en el fútbol profesional, aprendió que los sueños se persiguen hasta el final, que las derrotas duelen pero no te matan, que siempre hay una oportunidad más si tienes los huevos de tomarla. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora. Está golpeado, está dolido, tiene 40 años y el cuerpo ya no responde como antes, pero todavía siente ese fuego que lo trajo a México hace casi 10 años. Todavía escucha los gritos de la afición en el Volcán. Todavía ve en sus hijos la razón por la que vale la pena intentarlo una vez más. Porque retirarse con una derrota no es el final que se merece, no es el final que Tigre se merece, no es el final que México se merece. Su idea original era retirarse si ganaban la final del domingo. Eso es verdad. Las fuentes cercanas lo confirmaron. André Gignac había visualizado ese momento 1000 veces. Levantar la copa, gritar con la afición, abrazar a sus compañeros, despedirse en la cima, pero el fútbol tenía otros planes. Y ahora él tiene que decidir si acepta ese final amargo o si tiene el coraje de intentarlo una vez más. Y parece que la decisión ya está tomada. André Gignac va a seguir, va a quedarse esos 6 meses que le quedan de contrato, va a pelear por ese 6º campeonato con la misma intensidad con la que peleó el primero, porque en su ADN no existe la palabra rendición, porque lleva tatuado el escudo de Tigres en el pecho y eso no es solo tinta, es un compromiso de vida. Porque le debe tanto a México que no puede irse sin intentarlo una última vez. Obviamente la decisión final es de él y de nadie más. El club respeta su proceso, la afición espera ansiosa, todos entienden que es una decisión difícil, que el cuerpo ya no es el mismo, que las recuperaciones son más lentas, que cada partido duele más que el anterior, pero también todos saben que si alguien puede lograrlo ese alguien es André Gignac, porque ha demostrado durante 10 años que cuando se propone algo lo cumple, que cuando promete algo lo entrega, que cuando ama a algo lo defiende. Hasta el final. La sensación en el Volcán es de esperanza mezclada con incertidumbre, porque nadie quiere ver sufrir a su ídolo, nadie quiere que se quede solo por orgullo o por terquedad, pero al mismo tiempo todos quieren verlo una vez más, todos quieren despedirlo como se merece, con un título en las manos, con el récord histórico conseguido, con la frente en alto y el alma tranquila. Y André Gignac lo sabe, siente esa responsabilidad en los hombros, sabe que estos 6 meses que vienen no son solo por él, son por toda la gente que lo siguió durante 10 años, que gritó sus goles, que lloró sus derrotas, que lo adoptó como uno más, que le salvó a su hija, que le dio una familia, que le dio un hogar cuando Europa solo le daba frialdad. Por eso la decisión de quedarse no es solo futbolística,
Es emocional, es espiritual, es un acto de amor hacia un país que le dio todo, hacia una camiseta que lo hizo leyenda, hacia una afición que lo convirtió en inmortal. André Gignac no se queda por dinero, su contrato ya estaba firmado, se queda porque todavía siente que tiene algo que dar, porque todavía cree que puede lograrlo, porque a sus 40 años el fuego sigue vivo. Los próximos 6 meses van a ser los más duros de su carrera, el cuerpo va a reclamar, las lesiones van a aparecer, la competencia es cada vez más joven y más rápida. Pero si algo demostrado André Gignac a lo largo de estos 10 años es que cuando la pasión supera al cansancio los milagros pueden pasar, que cuando juegas con el corazón y no solo con las piernas todo es posible, que la edad es solo un número cuando tienes un sueño tan grande que te quita el sueño. Y ese sueño tiene nombre y apellido, se llama sexto campeonato, se llama récord histórico, se llama despedida perfecta, y André Gignac va a ir por él con todo lo que le queda, con cada gramo de fuerza, con cada gota de sudor, con cada latido de su corazón francés pero mexicano, porque al final del camino no importa cuántos años tengas sino cuánto fuego llevas dentro. La historia de André Gignac en México todavía no está terminada, quedan 6 meses más, un torneo más, una oportunidad más, y si algo nos enseñó este hombre durante toda su carrera es que nunca hay que descartarlo, que cuando todos lo daban por muerto él resucitaba con un gol, que cuando todos pensaban que ya no podía más él salía y metía un doblete, que su verdadero poder no está en las piernas, sino en esa cabeza de luchador que nunca acepta la derrota como final. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras. Tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.